Hola, fantástica noche. Pues haciendo honor a la puntualidad, vamos a dar inicio a esta extraordinaria sesión. Obviamente serán incorporando más personas, pero estamos los que debemos estar al comenzar. Y eso es sumamente importante, porque habla de los valores del profesionalismo y de lo que se requiere para triunfar en la vida. Uno de ellos factores, obviamente, es la puntualidad y la precisión en horarios. Y bueno, y es que así vamos a poder aprovechar a nuestra extraordinaria ponente. Como ya lo vimos la semana pasada, es una mujer sumamente letrada en la cuestión de conocimiento, tanto médico como empresarial. Sí, ha profundizado mucho en la cuestión de este conocimiento de nanobiotecnología aplicada a la longevidad humana y sobre todo de las patentes del laboratorio Origen, un laboratorio de origen japonés llamado Sankey. Y bueno, aquí vamos a permitirnos hablar de ella. Es la doctora Luz Esperanza Molina Calderón, una eminencia en la cuestión del conocimiento médico científico, pero también un extraordinario ser humano. Sí, entre otras cosas, ha trascendido de la cuestión simplemente de ser autoempleada, primero servidor público, luego autoempleada, a ser una auténtica empresaria especialista en apertura de mercados. ¿Sí? Y sobre todo a control a distancia. Es en verdad una de las personas que yo te recomiendo prestar atención a todo lo que diga y aprendas, tomes nota, apuntes y sobre todo grábate bien su nombre porque en breve sabrás muchísimo de ella alrededor del mundo. Y tú podrás decir, la escuché en una de sus conferencias donde estaba despegando a grandes cosas. Aparte de esto, pues tiene una organización pro mujer apoyando prácticamente a toda aquella mujer que quiera despegar en la vida, y en eso habla de su extraordinario profesionalismo. También a nivel personal nos ha apalancado muchísimo a mi familia y a mí, a mi esposa, a nuestros hijos y a su servidor en la cuestión de consejería médica científica, así como empresarial. Y sin más, ya no robo el tiempo, el valioso tiempo de nuestra ponente. Adelante, doctora Luz, el escenario es suyo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy un poco menos ajetreada que la semana pasada, así que será un gusto compartir con ustedes el tema que se quedó pendiente del área de la salud. Si recuerdan, hablábamos un poco de metabolómica y nos quedamos en la parte de la explicación de lo que era como tal un diagnóstico metabólico, que es la forma en cómo nosotros cuantificamos y cualificamos el efecto de un nutriente dentro de nuestro organismo. Entonces, hoy voy a compartirles un poco de esto, porque dentro del área médica, algo que valoramos muchísimo nosotros es la medicina basada en evidencias. Entonces, si yo no tengo pruebas cuantitativas y cualitativas que avalen la efectividad de lo que yo estoy administrando a mi paciente, pues no tengo con qué comprobar científicamente esa parte regenerativa, esa parte de equilibrio que evidentemente se va a reflejar en su estado de ánimo, en su cantidad de energía, en su calidad de vida, etcétera. Entonces, hablábamos la semana pasada. Si alguien estuvo presente en la charla, por favor, compártame en el chat. Si son nuevecitos, pues igual, para poder profundizar o dar un intro a lo que vimos hace 8 días. Pero en esencia, pues yo llevo aproximadamente 7 años dedicándome a la parte de el estudio de cómo la nutrición puede sacar adelante a una persona, puede retornar a sus funciones corporales normales y no presentar enfermedad. Y lo que se hace en un consultorio, lo que se hace en el área de la salud es precisamente un diagnóstico metabólico. Entonces, este diagnóstico metabólico nos sirve a nosotros como profesionales de la salud para poder ajustar los nutrientes que estoy dando, la cantidad de nutrientes que estoy sugiriéndole al paciente, pero específicamente la cantidad de nutracéuticos con que trabajamos. Y como definición, este diagnóstico metabólico es una evaluación realizada por un experto en el área de la salud que permite una sugerencia, uso o prescripción de un nutracéutico.
Académicamente, para todos los que quieran convertirse en asesores de metabolismo, tenemos el curso taller de diagnóstico metabólico, tanto para el área de distribución como para el área de profesionales de la salud, y que en estas fechas se estará dando el 17 para médicos aquí en la sede de Puebla. Y además también contamos con un diplomado en medicina mitocondrial que es impartido por una escuela de medicina integrativa en la Ciudad de México, y que bueno, los creadores de este programa y de esto que se está otorgando, pues fuimos la misma gente del equipo, el doctor Mitch, el doctor Levy, el doctor Luis y una servidora. Así que para entender qué es un diagnóstico metabólico, tenemos que saber la palabra clave que es metabolismo. Hay mucha gente que no sabe que todos los procesos de digestión, asimilación y aprovechamiento de nutrientes, todos esos procesos se llaman metabolismo y que se van a dividir en dos: catabolismo y anabolismo. Catabolismo, que se refiere a desde que una persona come un alimento hasta que es digerido y llega específicamente en su parte más pequeñita hacia un organelo de la célula llamado mitocondrio. Este organelo hace con esas pequeñas moléculas, hace procesos bioquímicos y construye energía o construye enzimas o promueve la construcción de tejidos para la adecuada regeneración de mis células. Si yo tengo un metabolismo dañado, no voy a tener un buen funcionamiento de mi cuerpo y se va a empezar a deteriorar. Pongo un ejemplo. Si yo tengo una deficiencia de calcio, el cuerpo dice: a ver, ¿a quién le doy calcio? ¿Le doy calcio al corazón para que se contraiga y bombee sangre? ¿O se lo doy a hueso? Y entonces, como tengo un déficit nutrimental de calcio, empieza el cuerpo a sacar ese calcio de hueso para hacer las funciones a nivel de membranas celulares, a nivel de corazón, y entonces empiezan enfermedades como osteopenia, como osteoporosis. Eso es por poner un ejemplo muy burdo. Entonces, el metabolismo depende de este organelo que es muy, muy especial, que se llama mitocondria, y lo que me permite una buena función mitocondrial es que haya un buen consumo de oxígeno, que la producción de anhídrido carbónico, que es una sustancia derivada de este metabolismo, sea la adecuada, que tenga yo una buena generación de calor, que mi cuerpo esté calientito, que no me enfríe, y que la ingestión diaria de alimentos se pueda aprovechar con los nutrientes básicos que son carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, un estudio metabólico es un conjunto de pruebas que se ofrecen a un paciente sobre su estado de salud metabólico en base a indicadores llamados metabólico homeostáticos. Y este estudio metabólico se hace para darle a los pacientes las indicaciones adecuadas de lo que requieren consumir para reconstituir su cuerpo. Nos da información de índice de masa corporal, peso, porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa muscular, requerimientos basales, edad metabólica y grasa visceral. Si yo tengo un déficit en ese metabolismo, todos mis nutrientes los voy a transformar en grasa. Si mi metabolismo es el adecuado, mis nutrientes se encargan de la regeneración de mi cuerpo y específicamente de músculo. Por eso, cuando nosotros empezamos a tener un mejor metabolismo, bajamos de volumen, pero no así de peso, porque observen en la imagen del lado derecho, tenemos que la grasa es más voluminosa que el músculo. De esta manera, tenemos valores cuantitativos que nos ayudan a llevar un seguimiento para restaurar el funcionamiento de mi metabolismo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que el nanoliposoma del que hablábamos la semana pasada penetra esa función mitocondrial y ayuda a través de sus 300 metabolitos a regenerar ese metabolismo.
Entonces, no hay ninguna sustancia en el mercado, ningún medicamento en el mercado que tenga la capacidad de llegar dentro de la mitocondria, dentro de ese organelo que es el encargado del metabolismo. Entonces, este estudio metabólico me sirve a mí para diseñar una rutina que se adapte a mis objetivos. Hace como 3 meses me pidieron una charla en la escuela de mi hija, en la exescuela, en la secundaria, acerca de el valor nutrimental, cómo reviso el valor nutrimental de lo que compro en un supermercado. Y hablábamos de algo sumamente importante, que es la alimentación consciente. Entonces, cuando tú acudes a un médico que sabe de nutrición o a un nutriólogo, tienes que llevar claro tu objetivo, qué es lo que quieres, porque hay mucha gente que padece enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, triglicéridos, y a veces solo va al médico para que se le controle la presión, para que se le controle la glucosa, pero nada más. Su idea jamás ha sido ser longevo, jamás ha sido vivir muchos años, jamás ha sido estar sano. Cuando te encuentras con una persona o un paciente de ese tipo, pues difícilmente va a aceptar el reto de crear una vida mejor, de crear calidad de vida. Sin embargo, ya hay muchísimas personas, como una servidora, como todo el equipo, como el señor Rosete, que nos hacemos cargo de tener una alimentación dirigida para un propósito. Por ejemplo, los hijos de nuestro querido amigo son deportistas de alto rendimiento. ¿Y cómo tiene que ser su alimentación? Su alimentación tiene que ser con una cantidad de proteína específica para que puedan formar masa muscular y rindan dentro de las competencias. Si yo no tengo una indicación adecuada de proteína, no voy a tener la fortaleza para rendir en una competencia. Entonces, todos estos protocolos nos permiten saber qué es lo que le vamos a dar al paciente, tanto en el área de nutrición, en lo que va a comer, como en el área de nutracéuticos. Entonces, básicamente trabajamos con una historia clínica, un test de mediciones y una prueba de capilaroscopía que más adelante vamos a explicar. Dentro de la historia clínica es importante que si tienes laboratorios pasados, los puedas presentar a la persona que te está asesorando. Recuerda que ya no solo somos médicos, sino también hay asesores en diagnóstico metabólico que tienen el conocimiento necesario para darte una guía acerca del consumo de un nutracéutico y tu alimentación. Entonces, los indicadores que trabajamos cuando te pesamos en una báscula de bioimpedancia, ya los había mencionado, son estos, y nuestra consulta está basada básicamente en medicina mitocondrial, que ya hablábamos también. Ese es el flyer de la escuela en donde se ofrece este diplomado. Y vamos a empezar por entender qué es una capilaroscopía y cómo te puede servir para un diagnóstico metabólico, para saber cómo están tus tejidos y sobre todo, para prevenir enfermedades. Entonces, del lado izquierdo yo tengo una prueba de capilaroscopía, que es como hacer una biopsia, pero sin que tenga que cortar un pedacito del dedo del paciente. Solo voy a colocar, como se ve en la imagen, el dedo anular, le voy a poner una gota de aceite Menem, que va a servir como medio de refracción, y voy a poder apreciar a nivel de la superficie periungual la forma de los capilares. Aquí también está una imagen. Y acerca de este tema de capilaroscopía, vamos a revisar algunos detalles importantes como su historia, la técnica, la interpretación clínica y la valoración como prueba cualitativa. Esta es una prueba de capilaroscopía normal que tiene precisamente los capilares están en forma de U invertida. Voy a ponerle play a la imagen para que puedan ustedes ver la microcirculación. Uy.
Es un video, déjenme ver que no corre, no me da, creo que está más adelante. Entonces, esta técnica puede ser aplicada en consultorios o puede ser aplicada en rutas o puede ser aplicada en tu casa si tienes la fortuna de tener un amigo que pueda hacerte esta prueba en tu domicilio. Es rápida, es económica, no es invasiva, es de tipo cualitativo que puede realizarse en cualquier parte. El capilaroscopio es portátil y cuando nosotros hacemos una prueba de antes y después de la toma de un nutracéutico, lo que queremos verificar es o evidenciar es la biodisponibilidad del nutracéutico por la nanobiotecnología y la metabolómica. Entonces, lo que va a suceder es que la microcirculación mejora muy rápidamente. Si tú tienes o estás a cargo de una escuela, si estás a cargo de personal, podemos llevar esta ruta de bienestar a tu domicilio, al lugar donde trabajas, porque recuerda que es una prueba totalmente preventiva y no tienes que esperar a que te dé diabetes para ir con el médico, no tienes que esperar a que te dé hipertensión, no tienes que esperar a que te dé cáncer. Puede ser solicitada a través de el liderazgo exclusivamente de las personas que están en círculo interno. En consultorio, nosotros podemos aplicarla como prueba cualitativa, sea que tengamos una especialidad, sea que seamos médicos generales, sea que seamos anatomopatólogos, cualquier personal del área de salud puede tener acceso a un capilaroscopio y cuando hay supervisión por parte de COFEPRIS, lo que se presenta únicamente es la, la el diploma que nosotros damos, en donde viene la parte de certificación por agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, voy a pasarme este video porque está un poquito largo y no tenemos mucho tiempo. En consultorio, lo que nos avala es que desde el 2016 recibimos un curso de aplicación para técnicas de diagnóstico metabólico avalado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este curso tuvo como origen un protocolo de investigación llamado Regulación de Indicadores Metabólico-Hemostáticos en Personas Mexicanas con Síndrome Metabólico que utilizan antioxidantes intramitocondriales. Hay antecedentes ya y bueno, algo que pueden ustedes observar es el fenotipo de la persona. Esta soy yo hace algunos años y cómo la metabolómica y lo que dice el doctor Belli de Deas me permite cambiar la expresión génica de mis células y prácticamente convertirme en otra persona. Entonces, ya hay antecedentes. Desde 1661, Malpighi describe la microcirculación. A principios de esta década, Ariane Herrick describe alteraciones funcionales. Mauricio Cutolo describe las fases del daño microvascular. Y en el 2013, el doctor Víctor Aguadini presenta el uso de la capilaroscopía para diagnóstico de síndrome metabólico y otras patologías. Entonces, esto ya lleva muchísimo tiempo. Lo que hace la industria japonesa, nuestra empresa particularmente, es traer aparatos muy modernos para evidenciar la microcirculación y la biodisponibilidad. Así se ve una mitocondria dañada y así se ve una mitocondria íntegra. Recuerden que cuando nosotros tenemos demasiado estrés oxidativo, demasiados radicales libres, los radicales libres van corroyendo la superficie de la mitocondria y van haciendo que se dañe el metabolismo. Esto es parte de los avales que tenemos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un capilaroscopio de 580. Aquí se puede ver la microcirculación, cómo corren los eritrocitos a través de los vasos sanguíneos. Y lo que yo hago es la revisión de la superficie periungual. Esta es una prueba de capilaroscopía. Ese video también está un poquito largo, así que lo vamos a pasar. Esto es el reporte de una capilaroscopía normal.
Los capilares normales visibles a nivel perungual se disponen en forma de peine o en empalizada para otros textos, con una morfología individual que se ha descrito como invertida y el eje mayor es paralelo a la superficie de la piel. Vas a medir también densidad, vas a medir el estado del tejido, vas a observar si hay demasiado estrés oxidativo, si hay triglicéridos, si hay colesterol. Recuerden que es una prueba totalmente cualitativa. Este es el análisis de la imagen de capilaroscopía. Aquí podemos ver el estado del tejido. Es un tejido totalmente oxidado con triglicéridos. Una variante muy particular de este tipo de capilaroscopios es que yo puedo ver la glicación y la peroxidación lipídica demostrada como adhesión de lípidos al tejido, como triglicéridos, que son las partículas más pequeñas, o como colesterol, que son las partículas o las placas más grandes. La morfología de los vasos, si yo tengo un capilar en 8, pues lo que va a significar es que tengo ya hipertensión capilar y que voy que vuelo para tener una hipertensión sistémica. Y podemos encontrar hallazgos como micosis, en este caso una cándida, que normalmente está presente en pacientes que tienen un sistema inmune bajo y que además tienen disbiosis intestinal o microbiota mala dentro de sus intestinos que, que no está permitiendo el estímulo necesario al sistema inmune del paciente para que no aparezcan este tipo de parásitos o de micosis. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una medicina basada en evidencias, que quiere decir que se determina la forma en la que se diagnosticarán o tratarán diferentes padecimientos para tener una mejor calidad en esta área a nivel mundial. El objetivo es tomar la mejor decisión para beneficio del paciente. Hay otras características que voy a encontrar a la hora de hacer una prueba de capilaroscopía, como son longitud, diámetro, velocidad de la circulación, densidad, plexo venoso y morfología. Entonces aquí puedo ver capilares alargados, capilares tortuosos, estado inflamatorio, es un paciente con COVID, intoxicación por medicamentos, toda esta área negruzca, si se dan cuenta, no hay capilares, no se ven, y esto quiere decir que hay hipoxia y falta de llegada de nutrientes a los tejidos, no solo la falta de oxígeno que nos está oxidando, sino también no hay regeneración porque no están llegando los nutrientes. Aquí hay una hiperlipidemia grado 4, es una placa enorme de colesterol que se está viendo a través de una prueba de capilaroscopía. Igual aquí hay colesterol LDL, triglicéridos y un estado de estrés oxidativo intenso, totalmente negro. Dilatación, esto casi siempre se ve en pacientes que tienen insuficiencia venosa, sin necesidad de ver sus piernitas. A veces yo puedo con sus capilares ver esta insuficiencia venosa. Puedo tener hemorragias recientes, hemorragias crónicas, y esto significa que hay ciertos factores de la coagulación activados por minerales que no están presentes en nuestra sangre y que estoy tendiente a la labilidad de los vasos sanguíneos y además a un fallo en la coagulación. Entonces, cuando un paciente presenta esto y además tiene hipertensión arterial, pues aguas porque seguramente va que vuela para un evento vascular cerebral. Parásitos, puedo ver también parásitos. Aquí hay un comparativo porque, como les dije, es una prueba cualitativa que me va a servir para ver un antes y un después. Este es un paciente con oxígeno suplementario, con alfa-cetonálogos, con inicios de insuficiencia renal. Para marzo del 2022, el paciente cambió totalmente la forma de sus capilares. Una semana de diferencia, el paciente ya tenía hipertensión capilar, se enferma de COVID y hay un estado proinflamatorio agudo. Aquí podemos ver algo que hemos llamado
una huella parasitaria. Normalmente parece un algodón que está tortoso y al final hay una burbuja con 4 núcleos, que es la cabecita del parásito. Esta es una paciente dueña de spas, totalmente intoxicada por todas las sustancias que trabajan. Después de un mes de velage únicamente, sin dieta, sin nada, podemos observar cómo ya se ven sus vasitos, ¿no? Las básculas que normalmente usamos son las Omron, que son de muy buena calidad, son portátiles y son de batalla. Para hacer este estudio de bioimpedancia eléctrica, que es el estudio de constitución corporal, es donde utilizamos esta báscula. La bioimpedancia eléctrica es uno de los métodos desarrollados para estimar la composición corporal. Tanto en investigación como en el área clínica, se fundamenta en la oposición de las células, tejidos o líquidos corporales al paso de una corriente eléctrica. Y tú puedes pesar 60 kilos y tener 10 a 12% de grasa, o pesar los mismos 60 kilos, pero tener 50% de grasa, y entonces tu fisonomía va a ser totalmente distinta. Estos indicadores metabólico-hemostáticos que ya mencionábamos, que nos va a dar la báscula, tienen como finalidad el que a través de un valor numérico podamos llevar al organismo con una prescripción correcta al estado de equilibrio, donde no haya enfermedad, donde el cuerpo está sano, donde sus funciones están bien reguladas. Y cuando nosotros tenemos daño metabólico es porque tenemos disfunción mitocondrial, y esta disfunción mitocondrial es directamente proporcional al incremento en porcentaje de masa grasa y de grasa visceral. Si yo tengo daño mitocondrial, pues obviamente requiero de uno de nuestros nutracéuticos de estrella, Orisodenzain, que es el que va a penetrar y va a ayudar a regenerar este metabolismo. Por lo tanto, los ajustes en la cantidad de nutracéutico que tú vas a consumir se llevan a cabo de acuerdo a la evolución de estos valores de bioimpedancia que están aquí, ¿no? Entonces vamos a tener 4 diagnósticos principales, que puede ser sobrepeso, obesidad, puede ser síndrome de desgaste o resistencia a la insulina, estrés oxidativo o deficiencia de minerales, e hígado graso o hasta cirrosis grasa. Entonces ya hablé de esto, de que no es lo mismo 60 kilos con 10 a 12% de grasa, que es con 50% de grasa. Lo que nosotros buscamos es un bienestar físico, relacional, emocional, financiero, espiritual, ambiental, intelectual y vocacional, a lo que llamamos riqueza integral, y no solo un tipo de riqueza, ¿no? Que puede ser muy rico en dinero, pero no tener relaciones interpersonales, no tener una familia. De lo que se trata es de que estés equilibrado en todas tus áreas. Creo que hasta aquí, si tienen alguna pregunta acerca del tema de salud. Doctora, yo sí tengo una duda. ¿Podría volver a mostrar lo que es la cuestión parasitaria o de cándida? Ese como tubito rosa claro y cómo podemos detectarlo. Sí, claro. Gracias, doctora. Dentro de la división que hacemos de observación del capilaroscopio, tenemos hallazgos. Y dentro de los hallazgos normalmente son las parasitosis y las micosis. Exacto. Ahí está. Entonces, recuerden que una micosis o una parasitosis tiene que ver con un sistema inmune deficiente, porque si yo tengo una buena simbiosis de las bacterias buenas, mi sistema inmune está bien regulado y no crecen las micosis. En especial, esta es una cándida. Ahora, doctora, usted hablaba de algo que era como un canal que dejaban, que era como un Una nuco. huella parasitaria. Ajá.
Nube que de aquí no algodón rosa. hay ninguna imagen, pero ahorita les voy a enseñar. Sí nos las enseñó, que hasta dijo que tenía 4 puntitos de luz y Pero todo. hay unas muy, muy buenas, Aldo. Bueno, Ahora con la prospección que estamos haciendo, pues resulta que he encontrado unas, yo digo unos bien padres, ¿no? Mm, ajá, ese como algodoncillo mm, que se ve es ujú, precisamente una huella parasitaria, porque es el caminito que va dejando el parásito a su paso por el tejido. Entonces, ahí va la imagen, que está mucho más visible. Ahí está. ok, ya me llegó, doctor. Ahora la pongo en pantalla, no se lo mandé, porque aquí sí se ve completamente. Oh, Ese es un parásito. Y de repente luego a veces hasta se toman foto porque hasta se mueve. sí, exactamente. Doctora, Entonces, bueno, perdón, perdón, no, hay dos cosas, sistema inmune bajo y pH bajo. En homeopatía, por ejemplo, se dice que sí, que todo depende del terreno, o sea, de cómo está tu cuerpo. Si tu cuerpo está sano, no vas a tener colonización ni de parásitos, ni de bacterias, ni de virus, y tampoco vas a expresar enfermedades. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente limpiar el terreno. ok. Doctora, pues sumamente interesante esto. Y entre el auditorio está el doctor Hernán Yucra Quispe, que él es de Perú y está sumamente interesado en la cuestión de manejar la Mm, capilaroscopia allá. Sin embargo, no está en sí, Lima. Doctor Hernán, si puede estar presente, está activa por alguna duda que tenga. Él quiere manejar esto en la zona de Tacna, en Perú. Y bueno, cómo pudiera manejarse este curso a distancia para el que él pudiera implementarlo allá con sus pacientes y con su distribución. pues podríamos hacer un curso en línea, porque teniendo el aparato es muy fácil. No les pasé un video porque de repente pensé que no había como gente que fuera del área de la salud, pero ya que me dice, este pequeño video es precisamente acerca de eso. Mm, ¿Me dice si se ve, por favor? Es muy fácil y pues realmente solo es como el entender el proceso de qué estás viendo y por qué lo estás viendo. Esta es una prueba de capilaroscopía y lo que vamos a hacer es colocar una gota de aceite en la superficie periungual y de ahí vamos a colocar en nuestro capilaroscopio el dedo del paciente, cuidando que no pase del nivel para que podamos encontrar fácilmente la zona que vamos a explorar. Ahí tengo la cutícula, ahí tengo la cutícula y abajo justo están los capilares. Entonces encuentro en el centro y de ahí me voy a mover hacia un lado y hacia otro. Ahí tenemos sus capilares, hay capilares en 8, sin embargo tenemos información. Y lo que hacemos es mandarle las imágenes a su WhatsApp para poder tener bueno, ahí precisamente estoy en un taller y estoy explicando como todo el procedimiento de Claro, de lo que se está claro, haciendo y ya la parte clínica, ¿no? Porque muchas veces hacemos la capilaroscopía y no tenemos como la curia
de sacar fotos y, y el paciente externamente tiene que pasar mucho tiempo para que se vea reflejado el cambio en la superficie, en su cuerpo. Sin embargo, en los pacientes, por ejemplo, aquí les voy a poner una imagen. Entonces, este paciente con una adicción a la coca, en junio son las imágenes desde abajo, si se dan cuenta, el tejido estaba todo oxidado, con los capilares tortuosos. Y si vemos la semana pasada, que fue que lo vi, los capilares están alargados y fenotípicamente, bueno, esa imagen la tengo que sacar porque por privacidad del paciente, ¿no? Pero se las paso después con la cara tapadita y todo Claro. para respetar las privacidad. De hecho, es lo que estaba pensando, ayer o antier se me estaba ocurriendo eso, doctor Hernán, que debe de haber un lugar, cuando yo certifiqué por Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te piden, hay varios requisitos, dentro de ellos que tomes un curso como capacitador, o sea, como que sí sabes enseñar, ¿no? Pero yo ya había estudiado la maestría en Ciencias de la Educación, entonces pues ya eso ya estaba resuelto. También me pidieron que hubiera dado conferencias para 5 empresas y pues también eso ya lo tenía resuelto. Y el otro requisito, que el programa que yo presenté estuviera avalado con los documentos académicos que respaldaran que tenía yo la información, ¿no? Entonces, pues presenté parte de lo que tengo tanto de la maestría como del curso que tomamos por parte de la UNAM como perito en diagnóstico metabólico y obviamente las fases fisiológicas de la carrera, ¿no? Que el estudio de la función mitocondrial y todo eso. Entonces, yo creo que debe de haber alguna institución en Perú que nos pueda ayudar a certificar eso, porque ya me ha tocado que, por ejemplo, COFEPRIS revisó uno de los spas que manejan capilaroscopio y le dijeron, bueno, ¿y cómo, por qué tienes esto, no? ¿Qué te ampara, no? Y ella sacó su diploma con, con el acta o el documento que avala la certificación por Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Me pidieron, en ese momento me pidió mi cédula profesional y no hubo mayor problema. Entonces creo que podríamos buscar un mecanismo para poder hacer lo mismo allá en Perú y por lo pronto, si gustan, podemos agendar. Yo tengo curso con médicos presencial aquí en Puebla. Obviamente la finalidad es pues dar un panorama de por qué, cómo, cuándo, dónde y cómo se puede prescribir de forma fácil. O sea, esa experiencia clínica que yo llevo tanto de 16 años en la nutrición clínica más 7 años incluidos en Sanki Mayor, pues decirte qué funciona y qué no funciona y que te ahorres la prueba y error, ¿no? Eh, y la idea también es una forma fácil de prescribir y en base a qué. Entonces podemos agendarlo. Déjenme ver. Podría ser tipo 31 sábado 31 de agosto, que pudiéramos hacer un curso online, si les parece. No sé Totalmente de si haya, acuerdo. no sé si tenga alguna otra pregunta o alguna otra cosa, señor Rosetta. Ok, pues dice Gia aquí, dice, nos pregunta, ¿y cómo se mejoran los capilares? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Los productos están aquí? ¿Cómo ayudan? Excelente pregunta, muy, muy interesante. ¿Cómo ayudan? Pues ya hablaba yo hace un rato que creo que desde la sesión pasada, que hay daño a nivel de un organelo que se ocupa del metabolismo y cuando no se ocupan los nutrientes para que
regeneres tu cuerpo para que te den energía, entonces los nutrientes se glican afuera de la célula y se hace grasa, te caramelizas. Y entonces por más que tú comas, tomes jugo verde, etcétera, pues tanto tus arterias como tus tejidos se van glicando. Entonces todos los nutracéuticos nos ayudan para regresar a la célula a su funcionamiento normal. Cada uno tiene distinto perfil de acción, ¿no? Por ejemplo, Orisol Enzyme a lo que nos ayuda es activar la función mitocondrial. Auxilian A Reset es un termogénico que además es astringente para la disbiosis. INER, polarización y despolarización de membranas, de canales de entrada de nutrientes hacia la célula. Y Bovia, que lo que hace es alimentar la microbiota intestinal y que hoy sabemos que entre la microbiota intestinal y la mitocondria hay yo le explico al paciente que son comadres, ¿no? Y entonces hay un quorum sensing o una intercomunicación en donde si yo tengo disfunción mitocondrial, hay disbiosis, y si yo tengo disbiosis, hay disfunción mitocondrial. Entonces, cuando yo alimento la microbiota intestinal y cambio el perfil metabólico que tengo, entonces en automático la función mitocondrial también se corre y viceversa. Sí, qué ¿Qué interesante. productos? Pues todos, Doc. O sea, no utilizo uno porque las fórmulas no están hechas para una enfermedad en específico, ¿no? De repente hay quien me dice, ¿y si me duele la rodilla, qué me tomo? Pues lo que yo estoy regenerando es tu metabolismo. Tu metabolismo comprende la forma de cómo ocupa el cuerpo los nutrientes para regenerarse. Entonces, yo requiero utilizar la mayoría de las veces las cuatro fórmulas porque cada una va a ir a una parte específica de la fisiología celular. Y lo que yo hago no es como, pues como un captopril, un paracetamol, apagar el síntoma, no. Lo que yo hago es regresar al cuerpo a su equilibrio para que entonces no haya enfermedad. Sí, interesante, doctora. Y bueno, pues invito al auditorio a que aprovechen este espacio, este tiempo, este valiosísimo tiempo de la doctora que nos está generosamente proporcionando, porque en la semana, pues a varios de los participantes les escuché muchas dudas, mucha incertidumbre en cuanto al tratamiento, en cuanto a las patentes, en cuanto a los procesos de diagnóstico, y ahora es la oportunidad que abran esa cuestión de hacer sus preguntas. Aprovechemos a la doctora Luz en estos momentos. Y bueno, pues, quién más quiere preguntar Falta algo? la parte empresarial, yo por eso dejé la micha de la hora, pero Ah, creo que ya no nos va a dar tiempo. ya no nos va a dar tiempo o lo que usted considere, doctora. Pero bueno, Pues si ya no hay preguntas, pregunta el doctor Hernán que qué productos, pues todos. Por ahí tengo una plática que di en el último simposio del manejo de la obesidad. Podríamos compartírsela, las charlas del simposio. Y hay otra pregunta, ¿cómo ayuda Sanki en los discos vertebrales en deshidratación pulposa? Pues era lo que hablaba, ¿no? De que si tienes deficiencias de minerales, que es algo que se ve últimamente, que es muy común, el cuerpo va a mandar el calcio a las funciones primarias y entonces va a tomar calcio de los huesos y los va a dejar porosos y con eso, pues todo el daño que se hace en discos vertebrales. ¿Cómo ayudaría? Pues hay como dos partes, una el nutrir y que se lleva una regeneración. Estos procesos no son cortos, sobre todo osteopenia, osteoporosis, son largos, más o menos una osteopenia se lleva como tiempo de recuperación con una buena suplementación o como una buena administración de nutracéuticos de alrededor de 6 meses, porque llevas mucho tiempo con el déficit y es como una anemia, ¿no? Tú tienes que dar hierro mínimo por 3 meses para que se llenen los depósitos y luego ya se vea a nivel sanguíneo el efecto en la subida de hemoglobina. Entonces, igualmente pasa con el tema de los huesos. Y
Pues básicamente es eso, que los minerales no están presentes en nuestra dieta. Si ustedes se revisan las uñas, la mayoría de los pacientes o de las personas tenemos líneas y quienes están desmineralizados, las líneas son hasta oscuras o más profundas, porque ya los alimentos no tienen minerales, el agua no está mineralizada. No sé si habrá otra pregunta. Pues hasta el momento, no, doctora, quisimos aprovechar su experiencia, pero creo que le sacamos del programa. Mil disculpas, Está bien, no se preocupe, un placer. Este es mi mero mole. Bueno, los dos, pero claro. Pues si nos puede dar una dice que probadita. qué experiencia tiene con relación al tratamiento de la depresión. Adelante, doctora. Pues mucha, muchísima, porque resulta que hoy cual más persona tiene depresión, porque por ahí tenemos un estudio de el COVID, de la época de COVID, en, en PubMed, por el doctor Marvin Edeas, en donde dice que el blanco del COVID fue la mitocondria. Entonces, todas las personas que presentaron enfermedad tienen alteraciones que van desde depresión hasta pérdida de la memoria, hasta falta de la capacidad cognitiva. O sea, yo conocí, por ejemplo, un periodista que literal lo corrieron porque ya no podía escribir después de que le dio COVID. Entonces quería ponérselos en pantalla, pero ahorita se los busco. Es del doctor Marvin Edeas. Entonces, las neuronas tienen hasta 2 millones de mitocondria por célula. Los órganos que mayor cantidad de mitocondrias tienen son los que requieren mayor cantidad de energía. Ya la encontré, aquí está. Entonces ahí explica toda la neumonitis química y la mitocondria en la sangre y por qué los procesos de coagulación, porque la mitocondria en sangre está suelta. Claro. Entonces les paso por ahí la revisión para que puedan leerlo. Los posbióticos tienen aplicación en pacientes oncológicos, sí, pero depende mucho de en qué estadio entres. Si entras, por ejemplo, tomando como ejemplo un cáncer cervicuterino, que es in situ, in situ, ahorita contesto, me dices, el cáncer cervicuterino que es in situ, en órganos aledaños y metástasis. Si yo tengo un grado 1 o 2 va a ser reversible. También tengo una presentación de cáncer en nutracéuticos, en donde, por ejemplo, hablamos de la medicina alemana, del espacio de Pilsinger, que es el espacio intersticial, y que normalmente hay muchas toxinas que se quedan en el cuerpo y que provocan la acidez y que además provocan la expresión de genes. ¿Cuál es la nanotecnología? Ah, lo que sucede es que esta es la continuación de la charla de la vez pasada, pero ahorita la mostramos para que no se quede con la duda. Entonces, igual les paso si quieren esa charla de nutracéuticos y cáncer, que es Lo muy que buena porque Para esta presentación, pues quisiera yo decirles que si quieren las dos grabaciones, por favor nos escriban su número de WhatsApp o su correo para que les mandemos las dos grabaciones y sería fenomenal que si la doctora ya tiene alguna cuestión de taller presencial u online, con todo gusto también les hagamos llegar esa información para que se profundicen más en estos temas. Perdón por la interrupción, doctora, era para enriquecer la duda. está bien, no hay problema. Estoy poniendo la diapo en la nanotecnología para poder explicar. Seguramente fue alguien que no entró a la charla pasada. Mm, Ok, la doctora Fabiola ya mandó su correo.
con todo gusto les vamos a mandar las dos grabaciones, esta y la anterior, para que tengan todo el conjunto de estas extraordinarias conferencias que generosamente nos está proporcionando la doctora. Entonces, donde nosotros trabajamos es a nivel nanométrico, todavía en algo mucho más pequeño que el ADN. Lo que nosotros estamos viendo en una prueba de capilaroscopía es medidas de 1 micrómetro. Lo que tú tienes es 1 milímetro por 1 milímetro y solo se ve con microscopios ópticos. Por eso cuando nosotros demostramos la biodisponibilidad del nutracéutico con una prueba de un antes y un después, lo hacemos a través de una prueba de capilaroscopía porque es donde vas a ver la activación de la microcirculación. Entonces la nanotecnología tiene actualmente muchos usos y nosotros lo que tenemos es un nanoliposoma que permite la llegada de la sustancia activa hacia la función mitocondrial. Y pues bueno, la nanotecnología se aplica en muchísimas áreas ya. Sin embargo, lo que nos hace distintos no solo es la nanotecnología, sino específicamente la metabolómica, porque hoy día sí ya hay empresas que tienen nanotecnología, pero la metabolómica es lo que nos hace distintos. Eh, Horizon Enzyme tiene hasta 300 metabolitos, o sea, la variedad es increíble, por lo tanto va a regenerar a nivel no solo de, vamos a ver esta, voy a cerrar yo creo que con este videíto, porque I, I think no, I este no, ya casi llegamos, perdón, pero fíjense, estos son los metabolitos de Horizon Enzyme, son 300. De Hasaki son 596. No vas a encontrar en el mercado jamás esa variabilidad de metabolitos. Jamás en la vida. Y lo que sucede es que estamos haciendo una regulación transcripcional del metabolismo. Estamos completando o reparando el DNA a nivel mitocondrial y a nivel de DNA nuclear para que haya cambios. Ahí está. A ver si se escucha ese video. He aquí una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activo, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Entonces, ahí lo voy a parar porque precisamente es a través de la activación de receptores nucleares donde los nutrientes y específicamente la nanobiotecnología y la metabolómica entra para hacer la modificación y generar un efecto metabólico. Entonces yo estoy entrando, por ejemplo, Horizon Enzyme. NRF2 es una proteína que se va a pegar a un receptor nuclear que va a promover la expresión incrementada de superóxido dismutasa, ¿no? Entonces lo que yo tengo a la hora de transcribir, o sea, es como yo le doy un mensaje al señor Alberto Rosete y lo tiene que hacer en un manual, ¿no? Y entonces yo lo transcribo hacia él
y él lo traduce y lo pone en un manual y lo difunde, ¿no? Entonces eso es lo que hace nuestro cuerpo. La transcripción es donde nosotros vamos a entrar y la traducción es ya el armado de la proteína a partir de un ADN regenerado. Sí, Está muy padre, así que fantástico, doctora. Maravilloso, es la palabra que tengo. Por aquí nos hacía una pregunta de que dice Josh que si podría disponer de los estudios publicados en relación a salud mental. ¿Es el enlace que publicó, doctora, usted? ¿O hay enlaces de de salud mental, mm, mm, mm. Pues puede buscar disbiosis y función neuronal. Creo que por ahí tengo también una plática de depresión. Es que de todos esos temas que son el pan nuestro de cada día, luego los veo en consultorio y los aterrizo el fin de semana. Yo creo que a partir del próximo sábado vamos a empezar otra vez con las masterclass para darle continuidad y normalmente lo que les digo es que pues eres parte de un contexto y si en tu contexto estás viendo depresión o adicciones, pues no es la única persona, ¿no? Simplemente o siempre hay más personas que seguramente están necesitando de esto. Wow, Entonces, le paso los dos links, el de depresión y nutracéuticos y el de cáncer y nutracéuticos. claro. Josh, me mandas un mensaje y un recordatorio y estoy al pendiente de esa información. Nos comenta Ángel León, dice, a muchos pacientes tratados con medicamentos, los médicos les prohíben tomar otro tipo de nutracéuticos. ¿Cómo se maneja eso? Yo siempre digo que la ignorancia es felicidad, pero es mejor el conocimiento. Entonces, hay una diapositiva precisamente que tengo que habla de esta parte. Perdón si me tardo, pero Doctora. Es- aquí está. Pero es que no me gusta como que se quede como al aire, sino que la puedan ver. claro, Ujú. Ahí tengo los receptores nucleares que se están activando por parte de las sustancias químicas que contienen los nutracéuticos y nutracéuticos versus fármacos. Los efectos son totalmente distintos. Un nutracéutico tiene baja potencia, sin embargo, su efecto es pleiotrópico, actúa en todas las células del cuerpo, porque en todas las células hay mitocondrias, en todos los tejidos. Inhiben la enfermedad y su aplicación es a largo plazo. Los fármacos tienen alta potencia, regularmente tienen un efecto fuerte en algunos targets celulares. Su intervención es más específica en los mecanismos fisiológicos, tratan la enfermedad y su efecto es a corto plazo. Entonces, si a mí me llega un paciente que tiene diabetes y que además tiene insulina y que además tiene atorvastatina, la primera semana, que es la fase de detox, yo no le voy a quitar el medicamento, pero voy a empezar a limpiar su organismo porque yo sé que el efecto del nutracéutico es a largo plazo. Entonces, lo que le pueden decir es, ¿sabes qué? Está yendo con la nutrióloga y el internista o quien sea te va a decir, ah, sí, no hay problema que siga yendo. Fin de la historia. No, no se complica en la vida, porque al final, pues es algo totalmente médico. Entonces, los nutracéuticos no son fármacos. Tú requieres tres puntos claves, como siempre, un triángulo, ¿no? Nutrición, fármacos y nutracéuticos. O sea, no por el hecho de que te esté dando un nutracéutico ya va a ser mágico y te vas a engullir 10 tamales y vas a decir, ay, es que el nutracéutico no funciona. No, o sea, cordura, por Dios, ¿no? Luego les digo, sí soy bruja, pero no, no tanto, no, no es cierto. O sea, requieres las tres cosas, nutrición, si estás enfermo y ya rebasaste la parte de presentar síntomas, porque puedes estar en un estado prepatológico en donde no hay sintomatología y luego le dices a la persona, la ves obesa, come de todo, come chatarra, ¿no? Y a la hora que le haces la capilaroscopía y ves las placas de colesterol y le dices, ¿tienes colesterol? Dice, ah, no, mis laboratorios dicen que no tengo. O sea, ¿no? Si sabes perfectamente cómo funciona
la fisiología y qué hay glicación y peroxidación. Entonces, si ya tiene un desorden alimenticio, una disbiosis intensa, en donde le es imposible eh, el apego a la dieta porque los neurotransmisores están muy bajos y utiliza el azúcar como una forma de mantener su serotonina alta, pues probablemente tengas que utilizar un inhibidor de la recaptura de serotonina. ¿Para qué? Para poder generar un apego a la dieta, el nutracéutico empieza a regenerar el metabolismo y tolera una buena nutrición, ¿no? Entonces, solo es como darles su lugar a cada cosa eh, donde corresponde, ¿no? Porque esto no está peleado, o sea, es parte del tratamiento y es parte de llevar al paciente a una vida longeva saludable. Bien, muy interesante, doctora. Aquí nos pregunta Moisés, y te pregunto, Moisés, si eres médico, para que entonces con todo gusto te demos todo el protocolo y sustento médico científico, si nos pones tu correo para ver esa situación. Dice, entonces, ¿cuándo se está en capacidad de diagnóstico y prescribir? Piense que para mí es muy fácil compartir el conocimiento con médicos porque de repente se me salen muchos tecnicismos porque pues así estoy acostumbrada, ¿no? Pero sí hemos creado la parte de asesores metabólicos que está dirigida al área de distribución no médica, o sea, que no tienen el argot del médico, del profesional del área de salud. Entonces, yo lo que les sugiero es que tenemos también un taller de diagnóstico metabólico para no médicos, para los distribuidores, porque cuando nosotros trabajamos en equipo es muy importante que si yo como médico, fíjense, aquí traigo mis juegos, por cierto, de que mañana voy a ir a hacer unos diagnósticos, yo como médico tengo ya mis juegos de consulta, ¿no? Y tengo un formato de diagnóstico metabólico, tengo un formato de receta y tengo un formato de dieta sugerida y un formato de tabla de equivalentes calóricos, que es como va a ser la prescripción y la sugerencia del uso nutracéutico y además lo que el paciente requiere. Cuando yo hago esto, a mí particularmente me gusta tener en recepción a un distribuidor, si es que le estoy apoyando, que sepa por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque si yo no tengo un distribuidor que le diga, ah, mira, es que estamos en Cuetzalan y resulta que aquí solo hay verdura de temporada, la gente solo tiene la capacidad de comer una porción de carne a la semana, a lo mejor, ¿no? Que le pueda decir, ah, pero mira, la doctora nos dijo que si no podías comer carne, podías asociar leguminosas más grano, un taco de frijoles, y que eso me va a dar el aminoácido que tiene la carne, ¿no? Pero si yo me quedo con un paciente y yo no tengo en área de recepción a un distribuidor o no tengo, por ejemplo, termino aquí en Puebla, doy consulta en la Clínica Prados. Si yo no tengo a alguien con quien pueda acudir a que le explique las dudas, pues me vuelvo loca, ¿no? Porque hay detalles pequeñitos que son pues más de explicarlos sencillos. Entonces, lo que hemos hecho es tanto capacitar al médico como capacitar al distribuidor para que estemos en la misma sintonía y cuando tú llegues a preguntarle al distribuidor, ah, ¿qué dijo la doctora de la dieta? Ah, sí, te dijo esto por esto y por esto y por esto más, ¿no? Y estamos en la misma frecuencia. Entonces hemos creado algo que se llama núcleos de servicio Omotenashi, que como saben ustedes, Omotenashi es servicio en alto grado, que es lo que nosotros hacemos, y el núcleo de servicio está constituido por un profesional de la salud, sea médico, sea terapeuta, más un distribuidor más un paciente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Otorgar el mejor servicio a esta persona desde las dos áreas. Porque aparte, a mí como médico, cuando me dicen, ¿y qué combo me conviene? Yo, o sea, perdón, pero no sé, o sea, no sé porque yo te prescribí para un mes tanto de Hasaki, tanto de Bobia, y no sé cuál te vaya a convenir, porque los médicos no nos gusta eso, ¿no? Entonces, mejor ve al punto de venta, ve con el distribuidor y él te va a asesorar. Entonces, es mucho más fácil trabajar así y, como dicen, cada que a su qué. No me acuerdo del dicho, pero algo así. Bueno.
Puede ser, bueno. Nos decía, ¿cómo se puede eliminar los parásitos que se ven en la capilaroscopía? Son desparasitante. ¿Sí? Albendazol, por lo regular yo utilizo albendazol de 200 miligramos, 2 tabletas cada 24 horas por 3 días. Nos comenta Gia también que es una persona sumamente interesada en este proyecto. Hay personas que ya no quieren consumir fármacos por los efectos adversos. ¿Se puede utilizar solo nutracéuticos? Depende, porque si yo tengo un paciente que ya utiliza 30 unidades de insulina y le quito la insulina y de golpe le meto solo los nutracéuticos, se le va a disparar la glucosa. Entonces, depende del paciente. Si la idea es precisamente esa, revertir el daño y que el paciente se pueda quedar con una dosis de mantenimiento, que es la dosis mínima de nutracéutico a largo plazo, sin medicamento, porque el medicamento pues solo es paliativo y va a controlar, sin embargo, el nutracéutico va a regenerar. Entonces, tú puedes invertir 5,000 pesos en medicamento y seguir igual de enfermo o peor, o invertir 5,000 pesos en nutracéutico y e ir quitando el medicamento poco a poco, pero ir sintiéndote cada vez mejor, ¿no? Regenerando. Pues doctora, estas son las preguntas que hay. No le dimos tiempo a hablar de negocios, ya habrá Está un momento bien. de charla, pero esto es sumamente, como dice, es su mero mole y queríamos sacarle el provecho al 100%. Agradecemos que nos haya dedicado 2 sesiones de su valiosísimo tiempo, los días miércoles, y bueno, pues que nos puso ahí su correo, su WhatsApp, con todo gusto les haremos llegar las 2 sesiones, y bueno, pues estaremos pendientes a las fechas de cuando sea algo presencial, o también vamos a abrir la cuestión de algo virtual para aquellas personas que no están incluso en México y podamos Muy tener bien, apalancamiento. La dejo con para el... mucho gusto. Que tengan buena noche todos. Gracias. Un Hasta abrazo hasta Perú. Buenas noches. Colombia, bendiciones.